Durante esta semana el gobierno lanzó un nuevo plan de descontaminación para la región metropolitana que entre sus medidas se apostará por la restricción a vehículos catalíticos y la exigencia de la norma Euro 6 para el Transantiago. Para conocer más sobre estas medidas nos acompaña en CNN Chile el coordinador del Centro Meteorológico y Ambiental de la Universidad de Santiago, Patricio Pérez. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Patricio, primero en términos generales, ¿qué le parece esta medida que ha sido bastante polémica por expertos, en el que algunos aseguran que van a aumentar los autos, que no va a ser una buena medida? A su juicio, ¿cómo la ve? Mire, todas las medidas que se pretenden aplicar en un plan de descontaminación tienen un costo, ¿ya? Y alguien tiene que pagar ese costo. Ahora, si bien la restricción a catalíticos tiene un efecto en la calidad del aire, lo que se pretende es lograr un recambio a mediano plazo del parque vehicular por vehículos más nuevos y menos contaminantes. Pero a su juicio, ¿van a aumentar el número de autos? Las personas van a ver que tienen restricción y que por lo tanto entonces quizá incluso aumenten el número de autos de sus hogares a 2, 3, 4 incluso. No sé si eso va a ser el efecto más notorio, porque en realidad como son 4 meses solamente de aplicación de la medida y digamos lo que digamos son los vehículos más nuevos los que van a tener los que no van a tener restricción. Entonces probablemente las personas van a tender a realizar un recambio del vehículo por vehículo más nuevo, y es probable que aumente levemente el parque automotriz, pero digamos va a ser un parque menos contaminante. Y respecto a la otra de las medidas que se quieren tomar se asocia a la quema de la leña, el uso de la leña. ¿Qué le parece esta medida? ¿Se llegó tarde? ¿Es uno de los puntos que quizás nunca es fiscalizable? Mire, esta medida, el mismo digamos, análisis del anteproyecto del gobierno muestra que la leña sigue siendo un factor importante de contaminación en la región metropolitana. O sea, que afecta, digamos, en particular en Santiago, afecta no solo la leña que proviene, el consumo de leña que proviene de la misma ciudad, sino que hay un factor importante que proviene de las zonas rurales. De hecho, las zonas que tienen más porcentaje de estufa de leña son las digamos, comunas de Melipilla, Isla de Maipo y Buin. Las que se encuentran más en la periferia de la región metropolitana. Y estas no van a tener la prohibición, ¿ya? Entonces, sin embargo, se acepta que ellos digamos, afectan la calidad del aire de Santiago. Por eso, de hecho, en los episodios de alerta, preemergencia y emergencia, también se prohíbe el consumo de leña en toda la región metropolitana para conseguir que la calidad del aire mejore en la ciudad de Santiago. Por lo tanto, se tiene conciencia de que hay un efecto importante, pero por otro lado no se está abordando, yo creo, con toda la prontitud y toda la eficiencia digamos, la disminución del consumo de leña en las zonas rurales. ¿Es efectiva la fiscalización en esos casos? Va a ser muy difícil, porque imagínense que se está proponiendo prohibir el consumo de leña en los periodos de alerta, ¿ya? Ahora, supongamos el año pasado tuvimos de repente 10 días seguidos de alertas ambientales. Durante esos 10 días no van a poder usar su estufa de leña una casa en Melipilla cuyo único medio de calefacción es la leña, y que además estos episodios ocurren en días en general muy fríos. Entonces la pregunta es, ¿será realmente práctica la medida? Ahí habría que analizarlo. Pero se está también anunciando con tiempo para que aquellas familias cambien su sistema de calefacción. Sí, pero eso no es posible conseguirlo de un día para otro, considerando que además muchos son, digamos, personas de no demasiados recursos, que no pueden llegar y recambiar por sí solos, sin un incentivo o un subsidio del gobierno a su sistema de calefacción. Patricio, a nivel de políticas públicas, ¿es una buena medida hacer este tipo de restricciones y no hacerlo a la inversa, es decir, hacerlo con incentivos a dejar el auto, a usar la bicicleta, a caminar y a usar el transporte público? Sí, o sea,
realmente lo ideal sería que las personas por propia iniciativa se fueran cambiando de usar el auto particular a la movilización pública. Ahora, para que eso fuera posible tendría que haber realmente una buena, transporte público, un buen transporte público que realmente no significara un aumento, digamos, notorio del tiempo de viaje para llegar al trabajo. Y eso yo creo que en este momento no ocurre. O sea, mi experiencia es que cuando uno usa el transporte público, muchas veces duplica el tiempo de traslado de un lugar a otro. Y eso también tiene un impacto en la productividad de las personas. O sea, una persona va a pasar el doble de tiempo viajando en la locomoción pública, va a disminuir su productividad en su actividad laboral, digamos. Y a propósito de la contaminación, esta medida que está impulsando el gobierno de aplicarle a los Transantiago la norma del Euro 6, ¿ves una buena medida? ¿Van a disminuir también los niveles de contaminación? Bueno, o sea, deberían disminuir, digamos. Lo ideal es que el transporte público sea lo menos contaminante posible, pero que también tenga, rediseños, que tenga un cambio en algunos aspectos de su diseño para que realmente pueda ser una opción atractiva para las personas. ¿Qué pasa también con otras ciudades de nuestro país que están igualmente contaminadas, incluso algunas más? Por ejemplo, en el caso de Temuco, que ahí sí que la leña es el principal factor de contaminación y que es también el principal recurso para poder calefaccionar las casas. ¿También se deberían aplicar ciertas medidas en aquellas ciudades? Bueno, de hecho se están aplicando y se han estado aplicando paulatinamente. También ahí mi impresión es que va un poco lento el proceso de enfocarse en hacer un recambio realmente significativo del tipo de calefacción, porque donde tenemos una gran cantidad de episodios como Temuco y también en Coyhaique, está un poco hipotecándose la salud de las personas al prolongar demasiado las aplicaciones de las medidas sin entrar en unas acciones más, se puede decir, más masivas, digamos. Y usted, que es un estudioso de este tema, un académico sobre la contaminación, ¿qué han hecho los otros países para poder erradicar finalmente la contaminación? ¿O qué ciudades también tienen la geografía parecida a la de Santiago, que es la que dicen que hay menos ventilación y eso provoca el aumento de la contaminación, sobre todo en invierno? Sí, bueno, en realidad Santiago tiene, en general las ciudades del Valle Central y Central Sur, digamos, tienen condiciones bastante desfavorables, que no ocurren con frecuencia en otros lugares. Digamos, yo estaba analizando otras ciudades, en otros países donde se puedan dar condiciones similares a la del Valle Central y las ciudades del sur de Chile, y en realidad esa condición es muy desfavorable. Por eso que nosotros tenemos que, se puede decir, adoptar medidas más audaces que la que adoptan incluso en otros países desarrollados. Ahora, ¿a qué ciudades se parecen? Yo creo que más bien se parecen a tal vez a algunas zonas de California, digamos, donde hay situaciones parecidas, pero donde no hay, en las zonas de California donde en el interior no están las ciudades más grandes, digamos. En California todas las ciudades más grandes están en la costa. Entonces, ahí, si bien se dan problemas meteorológicos similares, no tienen problema de que haya grandes centros urbanos que sean afectados por estas condiciones. Pero el Plan Manhattan, que tanto siempre se pone como ejemplo, ¿qué pasó ahí y si sería una buena medida quizá aplicarlo en Chile? No sé, no tengo información ¿No lo sabe? del Plan Manhattan. Bueno, se hablaba de un plan, pero que ya fue hace muchos años, que finalmente no dejaba entrar ningún auto dentro del centro de Nueva York mismo, Manhattan, sí. Y que eso se supone que disminuyó, sobre todo en la época industrial, en el que ya la contaminación era bastante alta. Sí, o sea, digamos, todo eso está asociado a esta digamos, idea general de que
lo importante es solucionar de una manera eficiente el tema del transporte, digamos, el transporte dentro de la ciudad, especialmente el transporte público. Eso lleva acompañado automáticamente una solución a una serie de problemas, digamos. Y lo mismo el acceso a las zonas más, digamos, céntricas de la ciudad, etcétera, pero todo eso está asociado a un buen transporte público al final, digamos. Por último, Patricio, usted como experto, ¿qué le parece también la polémica que se ha generado? Por un lado están los expertos meteorológicos o los que están del tema del medio ambiente, que discrepan y también discrepan los expertos respecto a los tacos, a la congestión vehicular, que dicen que esta medida va a aumentar el número de autos. Claro, yo, como le digo, yo creo que en cuanto a contaminación vamos a tener un impacto el hecho de tener una restricción a vehículos catalíticos, y hay que ir pensando cómo, digamos, ser más, se puede decir, equitativo en quiénes son los que asumen este costo de estas medidas, pero como le digo, yo creo que el problema principal de la solución al problema de la contaminación no va por ahí, ¿ya? Es uno de los aspectos que a mediano plazo podría ir afectando, pero no es, yo creo, lo fundamental. Patricio Pérez, muchas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Hasta pronto. Hasta luego.